Robert, soy diseñador gráfico y vengo de Barcelona y llevo unos cuantos años dedicándome con más o menos éxito a esto de desarrollar interactivos online, básicamente páginas web, y desde hace unos cuantos años, unos 10, pues me he centrado más en la investigación y en la docencia, dejando un poco el diseño web comercial. A mi entender, si quiero mirármelo con el máximo de distancia posible, el tema de la usabilidad y de la accesibilidad, tengo que reducir el problema, o ampliar, a un problema de visualización de la información. La visualización de la información es una disciplina que con este nombre se ha puesto de moda últimamente bastante. Consiste en conocer cómo es el proceso este de, partiendo de unos datos, cómo llegan a convertirse en conocimiento y qué papel tiene el diseñador a la hora de intervenir en este proceso. Esto sería aplicable desde la señalización de un aeropuerto al diseño de una página web o al diseño de un periódico. O sea, es una disciplina inmensa. De hecho, sería incluso un sinónimo de diseño gráfico en el sentido más amplio. Este esquema no es mío, es una versión mía sintética de un esquema de un tal Nathan Shedroff, que intenta reproducir cuál es el proceso de la visualización de la información o del aprendizaje de una determinada información. La visualización de la información es una secuencia que parte de unos datos concretos, que puede ser cualquier cosa, una serie de números, y cómo se van procesando, cómo se van transformando hasta llegar a que la persona los conozca, los asuma y formen parte de su vida. La primera parte, los datos, son esto, puramente números, palabras, que no tienen ningún sentido por sí solo. Como símil podríamos utilizar, por ejemplo, la página de meteorología de un periódico. Si nos dan todas las temperaturas y ciudades y curvaturas de las líneas isóbaras, todas metidas allí de cualquier manera, eso y una sopa de letras es lo mismo. Para evolucionar hacia el siguiente estado y que llegue a ser conocimiento, lo primero que tenemos que hacer es transformar estos datos en información. Este paso se consigue creando relaciones entre estos datos. Y sobre todo tiene un papel muy importante en este proceso la creación de lo que se llaman metadatos. Los metadatos son otros datos que ayudan a entender los demás. O sea, por ejemplo, sería coger, siguiendo con el símil de la página de meteorología, consistiría en coger todas las temperaturas y poner estos son temperaturas, y coger todas las ciudades y poner las ciudades, y relacionar las ciudades con las temperaturas, ¿no? En México DF están a tantos grados, en Barcelona a tantos, ¿no? O sea, asociar los datos entre sí para que tengan un significado. Esto es información, pero la información, a no ser que sea muy escueta, si es muy voluminosa, si no la organizamos de alguna manera, si no le damos alguna forma, es muy difícil que sea asumida y que acaben siendo conocimiento para alguien. Y aquí viene la clave. O sea, es donde intervienen estas dos flechas y es el momento donde interviene la visualización de la información. O sea, cómo visualizo esos datos ya relacionados entre sí para que sean comprensibles para un espectador. El comunicador, el productor de esa información, como el receptor, quien tiene que comprenderlo, a qué cultura pertenecen, qué tecnología utilizan para recibirlo, o sea, qué discapacidades o capacidades tiene de comprensión. No hay un único método de visualización de la información para todo el mundo. Y el trabajo, y aquí entra el papel, yo creo, fundamental del diseñador gráfico, es utilizar una metáfora para que le sea más comprensible esa información al receptor, basándose en el contexto y el esquema notacional, que se llama también, ¿no? O sea, los conocimientos, tecnologías, todo lo que utiliza, para que le sea más comprensible. O sea, ser una asociación de ideas entre los datos que tengo puros y duros y algo que sé que conoce el usuario, el receptor, hago una metáfora, hago una comparación para que él, al hacer esa conexión, le sea más comprensible. Una vez ha pasado este proceso, si todo ha ido bien, el espectador o el usuario, llamarle como queráis, el receptor,
ya conoce eso, ya lo ha aprendido. Y el último paso, pero que ya se nos escapa de nuestra tarea, es que esto acabe convirtiéndose en sabiduría. Aquí solo depende de los otros conocimientos que tenga esta persona y la capacidad de asociar ideas y de deducir sus propios resultados a partir de lo que ha aprendido. Esta imagen igual la conocéis, es muy famosa esta imagen de un tal Lidney, ¿se llama? Sí. Esta imagen supongo que todos estáis viendo lo que es, ¿no? Vemos nosotros un perro porque nuestro contexto, nuestra cultura, nuestros conocimientos nos hacen asociar lo que en el fondo son puras manchas, nos hace asociarlas de una determinada manera y acabamos viendo un perro. Esto, si se lo enseñáramos a un extraterrestre, no vería un perro, porque su contexto, su esquema notacional no se lo permite. Como he dicho, conociendo el esquema notacional o el contexto al que nos dirigimos, el trabajo del diseñador es crear unas metáforas visuales para que pueda entender esa suma de datos. O sea, sobre la visualización de la información podríamos estar hablando de, como he dicho, siglos, es toda una disciplina en sí mismo. Bueno, por eso me interesaba que se conocieran estas ideas, ¿no? Del contexto, del papel del diseñador como creador de metáforas visuales para facilitar la percepción de esa información por parte del espectador. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos ocupa hoy? Pues porque la usabilidad, al fin y al cabo, no es otra cosa que un caso concreto, que un ejemplo de toda esta idea de la visualización de la información. Y tengo aquí un ejemplo, pero aquí lo que me interesa ahora a niveles de visualización de la información, ver qué metáforas visuales utiliza, que no es la única, las utiliza mucha gente. Por un lado tenemos el archiconocido tema de las pestañitas. Nos facilita la comprensión de diferentes contenidos separados a un mismo nivel de una forma muy inmediata, porque todos estamos muy familiarizados con las carpetas de papel. O sea, nuestro contexto, nuestro esquema notacional nos lo permite. Otro ejemplo del uso de una metáfora visual muy manida también, pero que todos entendemos enseguida, el carrito de la compra. Nadie se atreve a cuestionar esta metáfora visual. Podríamos hablar también de los famosos menús desplegables, una cosa que ahora tenemos todos muy asumido, pero que seguro que si recordáis la primera vez que visteis un menú desplegable, tampoco os costó mucho de comprender que funcionaba. Es una metáfora visual que representa muy bien las jerarquías en forma de árbol. He añadido aquí este apunte, antes de entrar de lleno en el tema de la usabilidad, como caso concreto de visualización de la información, apunto ya, en el fondo, qué es la accesibilidad, que hablaremos luego. La multiplicidad de esquemas notacionales, o sea, cuando tú te encuentras con la necesidad de crear una serie de metáforas visuales o de visualizar la información, que visualicen la información una serie de público, cuando este público al que te diriges tiene diferentes esquemas notacionales, diferentes contextos y tal, es cuando aparece el reto de la accesibilidad. O sea, hacer que la misma información, o sea, buscar las metáforas visuales más adecuadas y las menos posibles para que el máximo de gente posible pueda acceder a esa información. Ese es el gran reto de la accesibilidad. De hecho, sería otra manera de definir la accesibilidad al margen de la que hemos visto al principio. Y ya veremos que muchas veces directamente es imposible. O sea, sencillamente tenemos que recurrir a crear diferentes versiones.